Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Luis Carlos Medina en Cruzando la Frontera, Pensamiento y Creación Escénica. En esta ocasión queremos invitar a un maestro muy especial, muy querido por nosotros, para celebrar el Día Internacional del Teatro. Se trata de José Fernando Velázquez, actor, director de teatro, docente, quien ha hecho un trazo muy importante en la historia del teatro de la ciudad de Medellín. Hemos denominado en esta ocasión nuestra cátedra como Territorios y Tiempos de la Creación Escénica, justamente porque consideramos que siempre estamos de alguna manera supeditados en nuestros procesos creativos, académicos, de ensayo, de investigación, de creación, a establecer una relación entre esos procesos técnicos y metodológicos con respecto a lo que pasa en una época determinada, en un tiempo determinado. Justamente José Fernando Velázquez no solo nos hablará de su trayectoria, también nos hablará de qué pasaba en los momentos de creación y qué ha venido pasando en sus momentos de creación en esos territorios de pensamiento y de el quehacer escénico al que estamos siempre enfrentados. Así que bienvenidos y bienvenidas y comenzamos entonces con nuestro invitado, José Fernando Velázquez. Yo me crié en el Valle del Cauca, en el norte, entre Cartago y Ensermanuevo. Y ya vine a Medellín por allá en el año 63, finales del 62, 63. Pero realmente lo que nos convoca es qué sucedió después de mi llegada a Medellín. Para nosotros que veníamos de un pueblo, pues de todas maneras esta era una ciudad, pero uno viéndolo ya después en perspectiva, pues de alguna manera era un pueblo grande. Ya en 1967 yo me había de alguna manera acercado al teatro. Mi llegada a Medellín como que abrió la perspectiva de que el teatro, no tanto el teatro, porque yo me había acercado en la niñez era al cine y yo realmente estaba familiarizado era con el cine. Y de alguna manera lo que yo quería, aunque lo considerara muy lejano y muy imposible, sería ser actor de cine, porque yo había visto era todo el cine de Chaplin, de los Tres Chiflados, me tocó todo el inicio del cine mexicano, del cine español. Esos fueron mis inicios y mi acercamiento de alguna manera al arte, ¿no? A través del cine. En la escuela, en el pueblo donde vivíamos, en la escuela había semanalmente programación para ir a ver cine por las mañanas, los sábados por la mañana. Todos los estudiantes de la escuela íbamos a ver todas estas películas, afortunadamente, películas todas de muy buena calidad. Ya luego aparece pues el western americano y ya llega Tarzán y las películas norteamericanas y bueno, ya en esa época yo ya estaba viviendo en Medellín y estando en Medellín las cosas tienen que pasar porque pasan. Yo con detalle no me acuerdo cómo conocí a un grupo de personas que estaban estudiando la obra de Gonzalo Arango. En ese momento estaba Fanny Buitrago también y se estaba estudiando las obras existencialistas, Simón de Beauvoir, su compañero, y yo caí a ese grupo. Ese grupo de estudio tenía también como propósito hacer teatro y estábamos estudiando las obras, lo que Gonzalo Arango escribió como obras dramatúrgicas, que eran 3 o 4 obras, y la intención era montar alguna de esas obras, ¿no es cierto? Estábamos en eso ya, estudiando los textos, no teníamos dónde ensayar obviamente, lo dirigía una locutora de Caracol. Caracol quedaba aquí enseguida de Bellas Artes,
Ahí quedaba la oficina, las oficinas de Caracol. Entonces nosotros nos reuníamos siempre ahí afuera de Caracol o en las escalas de Bellas Artes, y aquí en los alrededores del Teatro Pablo Tobón Uribe. Este era nuestro espacio para leer, conversar y hacer planes. Cuando estaba en ese proceso, estamos hablando de 1967, llega al grupo la noticia de que hay la intención de crear una escuela de teatro municipal en Medellín. Y entonces ahí fue donde en poco tiempo, ya a finales del 67, convocan la primera reunión de las personas que estuvieran interesadas en estudiar teatro, y esa reunión se hizo en este salón. Ya era finales del 67 y la intención era que iniciando el 68 empezaban las clases. Bueno, por todas las cuestiones burocráticas no se pudo empezar el semestre oportunamente, entonces empezó el segundo semestre de 1968. En el segundo semestre arrancó ya la escuela, porque cuando nos reunieron entendimos que todavía no estaban nombrados los profesores. Apenas se había abierto la convocatoria de profesores para la escuela, solamente estaba Gilberto Martínez como director, el que iba a ser el profesor de arte y antropología, Miguel Cano, egresado de la Universidad de Antioquia. Y habían convocado y fueron los profesores que salían de la escuela de Enrique Buenaventura de Cali, que fueron Yolanda García, Edilberto Gómez, y a ese grupo se agregó Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal estaba un joven empezando, tenía algún vínculo con la Universidad Nacional Medellín, y entonces lo llamaron a que trabajara como profesor. Él hizo como profesor de expresión corporal, Edilberto Gómez de actuación, Yolanda García de voz, Gilberto era el director y también daba historia del teatro. Así arrancó en el segundo semestre del 68, aquí se hicieron los montajes, aquí montamos la primera obra con la que salimos al público de Bertolt Brecht, hicimos otra obra de Bertolt Brecht, Los fusiles de la Madre Carrár, y después estábamos ya avanzando en el proyecto de montar una obra de Valle Inclán, cuando empezaron los problemas. Ya nosotros, los estudiantes, habíamos cursado ya el cuarto año, ya prácticamente habíamos terminado el pensum académico, porque pues se tenía un pensum, eran ¿cuántos semestres? 8 o 10 semestres, no me acuerdo cómo estaba concebido el pensum de estudio de la escuela. Ya prácticamente los estudiantes que habíamos sido estudiantes fundadores del programa, ya habíamos terminado todo el pensum, ya trabajábamos en los semilleros de arte que el municipio tenía en las distintas comunidades de Medellín, en distintos barrios y en distintas partes. Nosotros hacíamos esos semilleros de arte que había en los barrios, pretendían tener el ingrediente del folclore, pues música y danza folclórica, y entramos nosotros a hacer teatro. Esa fue una de las primeras grandes discusiones que se presentó en la administración municipal, y es que la administración, quienes estaban dirigiendo este programa dentro de la administración municipal, lo que querían era una escuela de folclore realmente, y querían que nosotros como gente de teatro nos adhiriéramos a ese concepto. Desde el principio, en cabeza de Gilberto, siempre se marcó una distancia en el sentido de que nosotros no estábamos interesados en hacer teatro folclórico, sino hacer un teatro universal. Eso nos empezó a crear problemas con la administración. Cuando eso estaba en la administración, una gente con una visión muy miope, estaba este señor Poeta Ortiz y otras personas que realmente no entendían qué era lo que estaba pasando realmente. Eso empezó a crear distancias, era un momento político y social muy complejo del país. Había además, como siempre,
un recrudecimiento de violencia terrible, ya la ciudad era una ciudad insegura, ya se ha conformado las guerrillas en Colombia. Es una situación política muy compleja y ya en el año 72, estando nosotros ya vinculados al municipio como profesores en los distintos semilleros que tenía en los barrios, vino el cierre definitivo de la escuela de teatro. Ya nosotros no tuvimos, se hicieron todos los procesos de denuncia, todo lo que se quiera, pero ya era una decisión tomada y estuvo como un año en el escritorio de varios alcaldes hasta que uno de ellos definitivamente firmó el decreto de cierre y expulsión y ya nosotros quedamos por fuera. Ya nosotros, la mayor parte de los estudiantes y algunos profesores, decidimos entonces continuar nuestra labor y es donde conformamos un grupo independiente que en ese momento se llamó Teatro Libre de Medellín. Ya estamos hablando del 72. Entre los que empezamos estábamos Luis Carlos Medina, Óscar Zuluaga, que es el de la Corporación de Títeres, creo que también estaba Eduardo Cárdenas, Fernando Zapata, bueno, y otras personas, otros más, un muchacho de apellido Flores, que fuimos como los estudiantes fundadores. Después de eso, cada semestre se recibía gente, y ahí fue donde hubo que buscar unos espacios adicionales. La escuela ya no funcionaba solamente aquí, sino que tenía una casa por aquí en los alrededores, donde se atendían los cursos que estaban empezando. No, ya la escuela tenía un tamaño muy importante, porque ya teníamos establecidos los distintos niveles de la escuela y ya había ingresado gente nueva a la escuela. Teníamos muchos jóvenes en los niveles inferiores. Lo que pasa es que los que estábamos más adelante, pues éramos Luis Carlos, Óscar y yo, y fuimos los que más rápido pues salimos a trabajar aquí con el municipio directamente. Porque en ese momento no había más gente con un certificado que dijera que había tenido alguna formación en teatro. Era la primera escuela que realmente se fundaba yo creo que, bueno, no, en Bogotá sí había ya una, pero aquí sí era la primera escuela de teatro que se fundaba. Entonces nosotros éramos los únicos privilegiados que te podíamos mostrar un certificado de formación en teatro. Entonces, claro, eso luego se va a presentar más adelante en la Universidad de Antioquia. Por eso ingresamos nosotros luego a la Universidad de Antioquia, porque no había más gente que pudiera mostrar esa formación. Pero el hecho es que en el momento, ya estamos hablando de finales del 72, nosotros decidimos continuar con nuestro trabajo. Una buena parte de los estudiantes nos fuimos y una parte de los profesores, entre ellos Gilberto Martínez, se fueron con nosotros y conformamos el Teatro Libre, como dije ahora. Y arranca otra historia. Ya en el Teatro Libre es un espacio que nos conseguimos, que íbamos a pagar directamente nosotros con nuestro trabajo, con venta de funciones, con lo que recogiéramos en taquilla, habíamos afortunadamente montado otra obra aquí al interior de la escuela, que eran Las Monjas de Manet. Entonces, las obras anteriores no habían quedado de repertorio. De los últimos trabajos que hicimos dentro de la escuela fue el montaje de Las Monjas. Y fue aquí mismo estrenamos en este salón. Aquí fue la temporada de estreno. Y lo que pasa es que esa obra sí ya fue como la cereza que le faltaba al pastel, porque era realmente una obra muy irreverente. Si bien las obras anteriores tenían un alto contenido político, no se habían metido con la iglesia. Y esta obra de Las Monjas sí tenía un contenido muy directo con la problemática religiosa. Entonces ahí sí ya definitivamente no hubo nada que hacer, ahí sí vino el cierre y no hubo discusión, porque a la hora de la verdad en Antioquia
se puede hablar hasta de política a veces y de ciertos temas, pero el tema religioso sigue siendo un tema tabú y es lo más terrible que pueda existir porque se crean los vetos, se crean todos los boicots de los cuales posteriormente fuimos víctimas ya como grupo independiente. Siendo de la escuela, pues la obra fue definitivamente el motivo que se le dio a la administración para que cerrara. Era una obra irreverente, una obra que atacaba los valores principales de la sociedad, bueno, todo lo que usted quiera. Estaba perfecta la justificación para que se diera el cierre. La historia de la obra sucedía en una de las tantas revoluciones en Haití, y son una serie de monjas que quedan encerradas en un sótano mientras afuera está toda esa racha de gente incendiando, quemando y persiguiendo, porque las revoluciones en Haití fueron muy sangrientas y muy terribles, y como allá predomina esa cosa religiosa del vudú y esto, entonces perseguían a los curas, a las monjas, y estas se quedaron encerradas dentro de ese hueco, dentro de ese sótano, y entonces viene todo ese proceso de destrucción que se va generando en las relaciones y entre las relaciones de poder. Está una madre superiora, está la segunda, digamos, y está la sirviente. Esos son como los tres íconos con los que trabaja el autor, y ahí dentro de toda esa situación de encierro, de hambre, de sed, se desarrolla la obra, entonces llega a unos niveles de violencia y de agresividad tremenda, ¿no? Entonces la obra era muy fuerte desde todo punto de vista. Estaba planteada un poco desde la visión grotowskiana, un trabajo todo corporal. Era una época de mucha actividad política, sobre todo, ¿no? Y todos los grupos de teatro estábamos de alguna manera, ¿cómo se dice? Bueno, enfilados o identificados con una corriente política. Y era una época en que giraban muchas compañías de Latinoamérica. Latinoamérica estaba en pleno apogeo. Era en la época de las dictaduras, dictadura en Argentina, dictadura en Uruguay, estaban los Tupamaros en Uruguay, dictadura en Chile. Entonces, todo ese trabajo de resistencia que ha sido siempre el que ha caracterizado el teatro, tenía un movimiento continuo por acá. Tanto los grupos de Colombia viajaban al sur como los del sur venían acá. Entonces, claro, la intención de nosotros de abrir una sala era también eso. Así, porque hay que aclarar que el Teatro Libre no era nada más un lugar de ensayo, sino que era una sala donde se hacía teatro, en una época tremenda a nivel político. Como anécdota, estar en plena función y llegar el ejército, pero el ejército en plena función, cortar la función, requisar a todo el mundo, pedirle papeles a todo el mundo, pues obligar a prender la luz, suspender el espectáculo, y se van cuando no encuentran nada, pero eso nos lo hicieron en varias oportunidades, en el Teatro Libre. Porque en esa época se suponía que para nosotros poder hacer una temporada, los libretos no se traían siquiera al municipio, se llevaban a la Cuarta Brigada, para que la Cuarta Brigada autorizara la temporada de la obra. No era... Estamos hablando del Estatuto de Seguridad, de la época del Estatuto de Seguridad. Entonces, era una cosa muy delicada, ¿no? Muy delicada. Y entonces, entre las actividades que teníamos en el Teatro Libre, fuera de estudiar, investigar, montar obras, hacer giras por distintas partes de Antioquia, de Colombia, era también la publicación de la revista. Ahí participábamos todos, tratando de salvar, pues, de que cada número tuviera un mínimo de avisos que pagaran, pues, siquiera. Nosotros nos teníamos que rebuscar el arriendo del local,
Entonces fue una época en que por las tardes montábamos una cartelera en Junín y en distintas partes como que considerábamos estratégicas de la ciudad para repartir volantes, invitar a la gente que fuera a la obra, porque realmente el único periódico que nos empezó a apoyar un poco fue El Mundo en esa época. El colombiano no, para nada. No nos publicaba nada, absolutamente nada. Era un boicot tremendo. Entonces nosotros teníamos que arreglarnos para llevar público allá. Y el público iba, claro. Y entonces fue la época en que más se puso de moda, digamos, entre comillas, que el foro era como parte del espectáculo, hacer el foro. Entonces hacían grandes discos. A veces el foro era más largo que la misma función, porque se armaban unas discusiones ideológicas y políticas muy fuertes alrededor de las obras. ¿Qué público? El mismo de siempre, los estudiantes, los profesores universitarios, que son los que han tenido conciencia como para pagar una boleta, a los estudiantes siempre una tarifa diferencial, pero nos apoyaban, y bueno, gente de alguna manera intelectuales, pero no, obviamente no era una actividad masiva, pues era como siempre de minorías, ¿no? Esa obra fue ya la última que hicimos en la escuela y con la cual pretendíamos abrir la sede en Medellín. Y así fue, nos fuimos al fin conseguimos ese local en un lugar muy extraño, allá abajo en Carabobo, en la parte de atrás de la iglesia de Jesús Nazareno. Conseguimos un segundo piso, encima de qué, eso sería una venta, de qué sería ahí, venta de repuestos, o no sé qué, todo eso se distinguió siempre porque han sido almacenes de repuestos, ahora posteriormente fueron de motos, pero cuando eso eran almacenes de pinturas, ferreterías, repuestos para carros y cosas por el estilo. Allá fuimos a parar y nos alquilaron un segundo piso, que tenía ciertas condiciones, era un techo alto, más o menos tan grande como este salón, y ahí acondicionamos un escenario, pusimos telón, caja negra, armamos caja negra, y arrancamos al año, nos demoramos un rato porque sucedieron pues una serie de accidentes y de cosas por las cuales no se pudo arrancar inmediatamente. No, pero no fue tanto lo que nos demoramos, unos meses, y ya arrancamos temporada allá, y allá hicimos una nueva historia, construimos una nueva historia. Abrimos con las monjas, pero después de eso montamos obra, creo, no sé si fue en la segunda montaje que realizamos allá, fue Revolución en América del Sur, de Augusto Boal. Era la época del teatro más radical y de más alto contenido político. Entonces eran obras realmente de agitación de masas, así estaban concebidas. Y Revolución en América del Sur era una obra que, además de ser que era de mucha agitación, sí tenía tal vez algunos ingredientes de formación y de toma de conciencia, digamos, pongámoslo en esos términos, para el espectador. Entonces era una obra concebida para presentarla en cualquier espacio. Nos podíamos presentar en un mercado, nos podíamos presentar en un andén, donde fuera nosotros podíamos llegar con nuestra escenografía y nuestro vestuario en unos cajones, armábamos un círculo y empezábamos la función de la obra. Entonces con esa obra estuvimos donde usted no quiere, se imagine. A todas partes en este país estuvimos con esa obra porque la escenografía eran nuestras maletas. Entonces las organizaciones, tanto campesinas como sindicales, nos proporcionaban los gastos para desplazarnos y la comida. Entonces nosotros estábamos siempre de gira. Después montamos unos textos de Jorge Díaz, que cuando eso todavía era chileno, ya después él le toca irse por la dictadura chilena. Era la dictadura anterior a Pinochet, porque Chile sí que ha estado bajo dictaduras. Entonces a él le tocó refugiarse en España, pero de él montamos también varios textos
y no, vinieron crisis internas muy fuertes. Allá logramos también permanecer 4 años produciendo, estudiando, montando obras, trabajando, hasta que ya fue también en buena medida una crisis interna muy fuerte, el grupo se atomizó, salieron varias tendencias, porque cuando eso estaba, el arte estaba como, cada concepción política tenía una visión del arte. Entonces el grupo se partió en 3 o 4 y salimos, y ya salimos varios grupos. Lo interesante del Teatro Libre es que del Teatro Libre salieron 3 o 4 grupos de teatro, con una visión estética y política distinta. Se suponía que era distinta, ¿no? Y ya arrancamos ya nuestro proceso. Ahí ya estuve yo en la calle, sin trabajo. Bueno, de hecho, cuando estábamos en el Libre tampoco teníamos mayor ingreso distinto pues al que recibíamos por las funciones callejeras. Pero ya al terminarse el Libre ya sí quedamos unos grupos muy pequeños, grupos que nos refundamos, entonces ya mi grupo se llamó el Público Teatro Público, por allí se dieron las bases para lo que posteriormente sería la Casa del Teatro, Gilberto, Luis Carlos, Víctor Viviescas, Fernando Zapata estaba por el lado de la fanfarria, entonces todos como que cogimos distintos caminos, pero igual seguíamos haciendo teatro, con todas las dificultades del mundo, con mi grupo seguimos produciendo, seguimos con textos de Jorge Díaz, ya montamos una obra muy también de ese corte de agitación, que era La Pancarta, o Está estrictamente prohibido, todo lo que no es obligatorio. Después montamos Requiem por un girasol. Ya teníamos otros proyectos cuando aparece la cuestión de la Universidad de Antioquia. Otro de los territorios de pensamiento, creación y sobre todo formación es el de la Universidad de Antioquia. Justamente el bloque de la Facultad de Artes de la Universidad, en donde José Fernando Velázquez desarrolla muchos de sus procesos pedagógicos, y también donde se origina un salto cualitativo en la búsqueda estética de su proyección y su labor creativa ya dentro del teatro en la ciudad. Antes de iniciar esta permanencia en el espacio de la Universidad de Antioquia, es bueno aclarar que como entre el 68 y el 78, que es cuando se da mi ingreso a la universidad, hay un ambiente muy convulsionado en la ciudad, y el teatro, sobre todo el teatro universitario, tiene un papel muy preponderante en esa década. Tanto nosotros como grupos independientes como las universidades tenían, en la Universidad de Antioquia había 2, 3 grupos de teatro con tendencias ideológicas, digamos, diferentes, con matices, digamos así. Pero todas las universidades de Medellín tenían grupos de teatro, incluida Bolivariana, Universidad de Medellín. Y había una efervescencia. Los grupos de teatro teníamos una vinculación muy directa con el movimiento estudiantil de la ciudad. Entonces, antes de llegar yo entrar como vinculado a la universidad, yo ya tenía un vínculo muy directo, porque aquí se realizaban las asambleas de todas las universidades de Medellín, y en esas asambleas nosotros teníamos intervenciones muy importantes, presentábamos muchas obras agitacionales. Dentro de ese grupo estaba José Manuel Freire, con el grupo de la Universidad de Medellín, que ya lo dirigía Luis Carlos Medina, que era colega mío de la Escuela de Teatro. Y por nuestra parte también teníamos vínculos con el movimiento tanto estudiantil como el movimiento sindical obrero,
y algunos movimientos campesinos. En 1978 la universidad está abierta ya prácticamente con un plan muy particular. Era el sistema de estudios generales. Para ingresar a cualquier plan de estudios de la universidad era necesario primero realizar unos semestres de lo que se llamaba estudios generales. Yo no estoy seguro ahora si era más de un año o eran 2 años, en los cuales el estudiante que venía debería recibir clases de distinto tipo, teóricas como economía política, historia, y tenían talleres en todos los campos del arte, tanto de música como artes plásticas, y querían involucrar las actividades de teatro, tanto actuación como nociones de teatro, nociones de expresión corporal y de manejo vocal, a cualquier estudiante que lo escogiera libremente dentro de su plan de estudios generales dentro de la universidad. O sea, había que llenar como una serie de créditos para luego ingresar directamente al plan de estudios que era la carrera. Ese plan de estudios se mantuvo varios años, hasta varios años después, en que ya definitivamente entró una reforma y se quitó ese plan de estudios generales, y ya pues se pasó a lo que hoy conocemos de la forma de ingresar a las carreras de la universidad. Pues eso tuvo sus razones, entre otras, porque realmente la gente no pasaba del plan de estudios generales porque los paros, las asambleas, la combatividad que se generaba alrededor de todo este conocimiento, sobre todo de las ciencias humanas y el vínculo de los estudiantes, realmente era una época muy convulsionada y muy difícil. Pero dentro de eso necesitaban personas que tuvieran formación en teatro para vincularlos a esos cursos, llamémoslos de extensión, a los que llegaban estudiantes que aspiraban a cualquier carrera de la universidad, pero que querían saber qué era actuar, que querían saber qué era expresión corporal, que querían saber qué era técnica vocal para teatro. Entonces ahí es donde se hace esa convocatoria, y eso lo va a manejar en ese momento lo manejaba lo que era la Escuela de Música y Artes Representativas, EMAR, y ellos fueron los que manejaron el ingreso de nosotros, la gente de teatro, a la Universidad de Antioquia. Y ahí fue donde nos vinculamos, Luis Carlos Medina, creo que estaba también Carlos Mario Aguirre, Mario Yepes, y estaba yo, entre otros, pues, que entramos a conformar ese grupo de personas de teatro que íbamos a reforzar esa actividad de extensión con estudiantes de la Universidad de Antioquia. Arrancó ese proyecto, nosotros recibíamos semestralmente un buen grupo de estudiantes, pero como ya a medida que los estudiantes cumplían cierta cantidad de créditos, empezaban a tomar materias de su programa específico. Este programa pues empezó de alguna manera a fallar porque al comienzo del semestre y durante buen parte del semestre funcionaba, los estudiantes asistían con ánimo a las clases de actuación, de expresión corporal y todo esto. Pero cuando llegaba la época de los exámenes finales en su facultad, ya no volvíamos a ver a los estudiantes en los cursos. Entonces, de alguna manera, esto empezó a fallar en ese sentido, y es cuando entre nosotros, los que estábamos como monitores de esa actividad teatral, empezamos la discusión con la universidad, especialmente con el consejo académico, de que era mejor plantear otro tipo de cosa, porque esto planteado así en los términos en que estaba no estaba funcionando, que era mejor pensar en un plan de estudios, ya que había tanto
entusiasmo y deseo por parte de los estudiantes de profundizar en el teatro, pues que mejor creáramos un plan de estudios. Pues la cosa empezó a coger ventaja y tuvimos el apoyo de algunas personas dentro del consejo académico de la universidad, entre ellos Héctor Abad y el compañero y el otro que trabajaba mucho con él, que era médico también. De alguna manera ellos y Luis Fernando fueron las personas que nos escucharon a nosotros, a la gente de teatro, y pensaron en que era factible la propuesta que estábamos haciendo. Pues retomamos inicialmente ese plan de estudio que nosotros habíamos tenido allá en la Escuela Municipal de Teatro y lo acomodamos de alguna manera, le agregamos algunas materias teóricas, como semiología, como historias, como psicología, como una serie de materias, pero las materias prácticas básicas eran el plan de estudios que nosotros teníamos allá. Y eso empezó a caminar y en poco tiempo se logró la aprobación. Creo que eso no duró más de un año, la aprobación, y nos permitieron abrir una convocatoria para recibir estudiantes a un programa ya específico de formación teatral dentro de la Universidad de Antioquia. Inclusive lo planteamos muy abierto, que no era exclusivamente para bachilleres, sino para otras personas que estaban haciendo teatro en la ciudad y que de pronto les interesaba legalizar un poco esa información y ese conocimiento que habían tenido, esa experiencia que habían tenido. Y así arrancó el primer plan de estudios aquí, dentro de la universidad, vinculado a lo que era la Escuela de Música y Artes Representativas, EMAR. O sea, se creó una sección adscrita a la EMAR, que se llamó la sección de teatro adscrita a la EMAR, que era la Escuela de Música de la universidad. Y así despegó el primer plan de estudios que creamos entre el año 78, finales del 78, comienzos del 79, ya avanzado el 79. Se empieza el plan de estudios, es una afluencia masiva la que tenemos de gente interesada en estudiar teatro, coge una fuerza muy grande. Empezamos a producir nuestras propias obras. Una de las primeras obras que se hicieron acá fue El Prometeo encadenado de Esquilo, que la dirigí yo en ese momento. Después vinieron otros montajes, El Juego de los Insectos y otras obras que fueron creando un ambiente dentro de la universidad de que había un plan de estudios de teatro y que empezaba a abrirse campo dentro de la universidad. Era una cosa un poco extraña todavía en Colombia. En Colombia todavía no había programas de teatro vinculados a universidades. Se estaba haciendo el intento en Medellín y se estaba haciendo el intento en Cali, porque la gente que se había trabajado con Enrique Buenaventura también de alguna manera estaba buscando crear ese programa dentro de la Universidad del Valle. Pero aquí el programa cogió fuerza rápidamente, empezamos a abrir espacios dentro de la universidad, se empezaron a presentar conflictos, por ejemplo, en cuanto al manejo de presupuesto en la relación con la Escuela de Música y Artes Representativas, hasta llegar por fin al 80, que es cuando se habla de la creación de la Facultad de Artes, en la cual estamos muy involucrados la gente de teatro, porque somos los que estamos más afectados por el problema del manejo del presupuesto, porque aquí existía el Instituto de Artes Plásticas, que era como un instituto pues vinculado a la universidad, pero que manejaba una cierta independencia. La Escuela de Música, que incluía artes representativas, donde incluyeron a teatro. Entonces necesitábamos alguna forma para generar presupuesto, para seguir creciendo
y poder ofrecer lo que nosotros pensábamos que debería ser un plan de estudios dentro de la universidad. Es cuando aparece la universidad, en vista de esa dificultad que hay aquí entre estos tres estamentos, nombra a un administrador para que vaya a ponerle orden un poco a eso, y es donde entra el doctor Hernán Rojo, administrador, que de arte no tenía ni idea de ninguno de los campos del arte, pero era un excelente administrador, y en combinación con él, en reuniones de todos los estamentos, es donde por fin aparece la idea de que la solución a todos estos conflictos es la creación de una facultad de artes. Y ya avanzado el 80, por fin se le da ya figura oficial, el Consejo Superior de la Universidad acepta la propuesta y se crea la facultad ya con los departamentos. Ya no van a funcionar como institutos separados, sino que ya son departamentos. Departamento de Artes Plásticas, Departamento de Música y Departamento de Artes Representativas, que somos teatro. Y ya empieza una nueva historia dentro de la facultad. Eso no exime de los conflictos que se van a presentar interiormente, porque dentro del grupo de profesores que ya estábamos vinculados, empieza la discusión de qué tipo de teatro es el que vamos a hacer, qué tipo de actores es el que vamos a formar, y entonces empiezan las distintas tendencias. Hay una tendencia muy fuerte que sigue pensando que aquí lo que se debe crear es una escuela de formación de actores y de músicos para la ópera, y una escuela de repertorio teatral universal. Copia de alguna manera de lo que sería una escuela norteamericana o una escuela europea. De alguna manera ya un poco empírica estábamos el otro grupo, Luis Carlos, Gilberto Martínez y yo, que defendíamos otro concepto, otra idea. Pensábamos que debía crearse una escuela más cercana a nuestras necesidades, más una escuela concebida desde una ciudad como Medellín, situada en un país como Colombia, en Latinoamérica, con todas las problemáticas y características que íbamos a encontrar. Y es un conflicto que se agudiza tremendamente hasta que casi conduce a la parálisis, porque las otras tendencias eran muy fuertes, de crear la escuela tradicional, convencional de repertorio, frente a una escuela que todavía estaba como muy concebida en lo teórico, pero que no lograba aterrizar sus concepciones. Y se llega como a un acuerdo tácito. Lo que podemos hacer para dirimir este conflicto es producir. Y entonces vamos a permitir que cada una de las tendencias produzca. Y ese es el acuerdo que se genera después de la creación de la facultad. Entonces nosotros por nuestro lado, Luis Carlos y yo, Gilberto, empezamos a producir obras como las nosotros concebíamos que debería ser un plan de estudios dentro de la Universidad de Antioquia. Y por el otro lado también se hacen algunos intentos hasta que por fin se va imponiendo la propuesta nuestra de hacer un teatro más de corte experimental, más de tipo investigativo, y que la escuela tuviera una orientación más de investigación y no de simple escuela de repertorio, sino que nos dedicáramos a la exploración. Y así logramos, varios años después, ya para el año 80, prácticamente ya está constituida la concepción del departamento de teatro como un centro de experimentación y de investigación, que es lo que es hoy. Pero fue una lucha de varios años para poder mantener esa idea de que el teatro en Colombia y el teatro en Latinoamérica debería tener un concepto distinto al que tradicionalmente nos estaba imponiendo de alguna manera las distintas tendencias mundiales. ¿Y eso a qué nos llevó? A crear unos espacios de investigación, de estudio. Aparece el fenómeno en ese momento llamado de las nuevas tendencias, que eran como que la escuela se hiciera eco de lo que estaba sucediendo en el mundo, de los cambios que se estaban produciendo, no solamente en el teatro, sino en el arte en general.
El mundo después del 68 inclusive recibe una serie de transformaciones muy grandes en todos los campos, no solamente en el arte, sino en la vida y en todo. Y claro, todo eso ha hecho mella durante esas décadas, y ya para el año 80 ya nosotros tenemos como conformada una visión teórica mucho más estructurada de lo que se tenía al comienzo, donde empiezan a aparecer estas estéticas expandidas, donde ya el teatro no se va a mover dentro de esos parámetros clásicos, sino que va a buscar otros vínculos con otras tendencias, con otras, la influencia de los más media, de la aparición del internet, toda una serie de elementos que van a transformar necesariamente los lenguajes del arte y obviamente los lenguajes del teatro. Van a hacer eco en nuestra propuesta y ya vamos a admitir que el teatro entra dentro de una concepción ya muy diferente a la convencional y tradicional, que es la que estamos manejando hoy en día. Porque ese proceso de quiebre con las concepciones tradicionales del arte y del teatro en particular se genera indudablemente en la escuela en esos últimos 20 años, entre el 70 y el 90. Va a ser un punto de apoyo muy importante para el momento en que yo ya me desvinculo de la universidad, o sea, me jubilo, cumplo mi tiempo de estadía dentro de la universidad y conformo mi grupo independiente, en el cual pretendo, fuera de la universidad, abrir un espacio abierto, distinto, que proporcionara las condiciones tanto teóricas como físicas para que se desarrollaran estas nuevas tendencias del teatro. Estas nuevas tendencias del teatro están hablando de espacios abiertos, donde no hay una definición del espacio, una separación entre el espacio del espectador y el actor, sino que son espacios integrales en los cuales se trabaja de una manera muy directa entre el actor y el espectador. Se rompe cualquier noción de cuarta pared, los espacios están sujetos a la concepción de la elaboración del producto. Entonces, realmente no había como en Medellín un espacio que permitiera esa versatilidad. Y cuando se abre Caja Negra se abre en buena medida para, claro, yo poder continuar desarrollando mi concepción nueva del teatro, pero también para abrirle a otros grupos de Medellín que estaban también como trabajando en esa misma óptica, en esa misma idea de un teatro no convencional. Y ese fue tal vez uno de los estímulos fuertes para crear Caja Negra en Medellín, como un espacio independiente, abierto a todas estas posibilidades que estaba abriendo el arte en general, porque allí no se hacía solamente teatro, se hacía también música no convencional, se hacía danza, se hacía todo tipo de expresión artística, y ese era el objetivo de alguna manera que mantuvo durante casi 12 años el espacio de Caja Negra en Medellín. Bueno, después de
un recorrido, digamos, por estos territorios de pensamiento y de creación a los que hemos aludido, con ese trazado histórico que se ha planteado Fernando durante todo su tiempo, pues llegamos a un punto y a un lugar muy importante, a otro territorio, digamos, de tertulia, que fue significativo para nuestra ciudad. Se trata del restaurante Versalles. Y este, Fernando, ha sido un lugar, me contabas, muy especial, ¿no? Sí. Para ti y para el contexto cultural de la ciudad. Sí. Incluso desde aquí ustedes avistaron algunos de los acontecimientos más difíciles y más, digamos, significativos también históricos en la cultura de la ciudad. Sí, sí, Versalles ya es un espacio que va cumpliendo sus 60 años de fundado. Cuando nosotros iniciamos como estudiantes en la escuela de teatro, en el 68, como les dije antes, empezamos a frecuentar este lugar, porque era de los pocos lugares que había en Medellín donde se podía sentar a conversar, a tomarse un tinto sin afán, sin que te retiraran el servicio de la mesa. Sí. Y desde esa época que Leonardo, el fundador, fue siempre muy, ¿cómo se le podría llamar? Muy tolerante con todos nosotros, que aquí se hacían las tertulias con Gonzalo Arango, con el escritor de Dos Palmas, La Casa de los Panos, Manuel Mejía Vallejo, por aquí pasó Fernando Vallejo, por aquí pasó Fanny Mickey, por aquí pasaron todos, la gente que tuvo que ver con la cultura en Colombia. Este era un centro de reunión obligatorio. Los directores que venían a la ciudad, los grupos de teatro que venían a la ciudad. Realmente nosotros pasábamos muchas horas aquí hablando, arreglando el mundo y desbaratándolo y volviéndolo a armar. Y en el tema del arte, pues ni hablar, ¿no? Ya era el lugar. Aquí estaba en su momento también Buitrago, pues la escritora Fanny Buitrago, estaba, todos estábamos de alguna manera los que estábamos metidos dentro de este mundo del trabajo artístico, estábamos acá. Y por eso el centro siempre fue como un lugar, como testimonio de todo este movimiento teatral, porque todo siempre, fíjese que está concentrado de alguna manera históricamente en el centro. Aquí estaba como un ícono de toda esa vida cultural de la ciudad, el Teatro Junín, que era el que quedaba aquí en la esquina de Junín con la playa. El Teatro Junín fue nuestra escuela, realmente, donde nosotros tuvimos la oportunidad de ver el arte del mundo entero, la música, los grandes conciertos, las grandes obras musicales, las grandes compañías de teatro que venían a Colombia, se las podíamos ver en el Teatro Junín, grupos de Perú, de Argentina, de Chile, de Europa, la temporada anual de ópera, de zarzuela. Nosotros, por las condiciones mismas del teatro, teníamos acceso a todos esos espectáculos. Los grandes solistas, Ima Sumac, los grandes bailarines, y, por ejemplo, Chabela Vargas, Cuco Sánchez, todos los grandes, Alfredo Sadel y su ópera bolivariana. Tantos espectáculos, llegaba el cine, porque también el teatro tenía esa facilidad, también era un teatro de cine, entonces se hacían los grandes estrenos también en el Teatro Junín. Entonces era un lugar extraordinario y cumplió una función fundamental en el desarrollo cultural de esta ciudad. Por eso la destrucción de ese teatro es algo tan trascendental y tan grave para una ciudad como esta, porque la dejaron sin un lugar fundamental para la cultura, porque ya los espacios que quedan, en ese momento cuando destruyeron el Teatro Junín, ni siquiera estaba todavía funcionando el Teatro Pablo Tobón Uribe. Ya. Entonces la ciudad se quedó. Ya después de eso fue que construyeron el Teatro Metropolitano, que sabemos todos los problemas que tiene y las dificultades que tiene,
para poder reemplazar este otro centro que era fundamental por la capacidad, empezando por la capacidad. Entonces por eso era tan asequible, porque tenía boletería para muchos precios, entonces los estudiantes y la gente de menores recursos pues teníamos acceso a ver todos estos grandes espectáculos. Ya en los demás teatros que quedaron en Medellín, ninguno brinda esa posibilidad. Incluso el Junín, digamos que tenía ciertas jerarquías en cuanto a los espectadores, ¿no? Ah, sí, claro, era el teatro tradicional, todo el patio de butacas, luego tenía el primer nivel de palcos y luego otros niveles, otro nivel más arriba y el cuarto que era en la parte trasera del teatro. Estaba siendo un teatro de arquitectura republicana, estaba más o menos guiado por las características del teatro a la italiana, pues. Pero con grandes dimensiones, porque lo que tenía tal vez el Teatro Bolívar, que es otro crimen que también tienen nuestros políticos que responder por él. El Teatro Bolívar era un teatro ya mucho más antiguo, que fue construido desde el siglo XVIII, pero igual era un teatro colonial con todas las características. El ejemplo más claro es el Teatro Colón de Bogotá, y era tan espectacular, tan igual en todos sus detalles como es hoy el Teatro Colón, el Teatro Bolívar de Medellín. Y lo dejaron caer y lo dejaron destruir hasta que lo tumbaron del todo, lo arrasaron. A mí me tocó ver ese arrasamiento, y ese local que era ya en el pasaje de la Bastilla con Ayacucho, durante mucho tiempo estuvo convertido en un parqueadero, hasta que construyeron un centro comercial ahí. Pero es decir, la Fernando, desidia de las administraciones era una cosa aterradora, y luego no se quedaron contentos con haber destruido, no cuidar el Teatro Bolívar, sino que además destruyeron el Teatro Junín, que ya fue en una etapa posterior. es decir, Fernando, que en Medellín en ese momento se pierden dos referentes culturales que conectaban lo que se hacía aquí en el arte, ¿cierto?, con, digamos, esos otros referentes internacionales, que era importantísimo, ¿no? En estos teatros se presentaban también las expresiones de acá, que eran todavía unas expresiones, bueno, si se quiere llamar, muy incipientes, muy pueblerinas. La idea de un teatro profesional estaba muy lejos todavía. Realmente el teatro era hobby de las familias más pudientes. Los hijos y algunos padres sacaban un tiempo para hacer teatro. Era un hobby, pero que era muy representativo en la cultura paisa. Inclusive se sabe que aquí en el sector de Prado y en el centro hay casas que tienen sus pequeños teatros, porque era como afición de la gente montar obras de clásicos españoles, los clásicos de Shakespeare, clásicos franceses, montajes que hacían dentro de la propia familia para presentar dentro de ellos y los visitantes y los amigos, ¿no? O sea, siempre hubo una afición importante. Ese fue el Medellín que a mí me tocó conocer cuando llegué en el 62 a Medellín. Había mucho de ese tipo, se montaba mucho melodrama español, mucha obra de Alfonso Paso, de pronto montaban alguna obra francesa o algo por el estilo, pero era todavía un movimiento muy incipiente que no se podía leer para nada que pudiera llegar a convertirse en un movimiento profesional, pues, como posteriormente sí se pudo dar. Bueno, realmente, pues en esta cátedra hemos tenido la posibilidad, Fernando, de dar una vuelta. O sea, empezamos en el Teatro Pablo Tobón Uribe, ¿cierto? Y de alguna manera queríamos que se hablara un poco de lo que fue el Teatro Junín, que fue antes, ¿no? Y casi que cerramos en este lugar tan significativo, tan importante, sí, para la ciudad, y para vos también. Y yo quisiera que, para cerrar ahora sí, pues agradecerte muchísimo, Fernando, que nos hayas brindado este espacio acá en Cruzando la Frontera, que además ha sido un encuentro muy bonito, ¿no? Porque pues tuve la oportunidad de que con Luis Carlos Medina y Rosa Medina, pues conocer a Fernando desde que yo estaba
jovencito. Y compartimos mucha vida, que eso es Mucho, muy ¿no? importante. Porque habían tertulias en la casa de Rosa y Luis Carlos de encuentro de gente del teatro de la ciudad, ¿no? Y de la Universidad Sí. de Antioquia y demás, ¿no? Desde la escuela municipal hasta y luego en la universidad. Así es. O sea, siempre fue un punto de contacto. Siempre. Entonces, realmente para mí, pues en lo personal, también este momento es muy significativo, Fernando, en toda nuestra historia, lo que nos ha unido, además porque somos colegas de la Universidad de Antioquia, Claro. ¿no? Y bueno, yo quisiera que cerráramos entonces, como estamos, digamos, celebrando el Día Internacional del Teatro, y sabemos que ese Día Internacional del Teatro fue creado por el Instituto Internacional, el ITI de Teatro, ¿no? En 1961, y pues eso determinó que hubiesen personalidades que hablaran un poco como de lo que es el arte en el momento, el teatro en el momento, y otorgaran unas palabras, ¿cierto?, para el mundo y para las personas que hacemos teatro. Entonces, en ese caso, creo que lo que te queremos pedir aquí es que por este Día Internacional también nos dejes unas palabras, Fernando. O sea, ¿qué tienes que decirnos a todos los que hacemos parte de las artes escénicas en nuestra ciudad, ¿sí?, en este momento, ¿no? ¿Qué nos dejas? ¿Qué pensamientos nos colocas sobre esta mesa, sobre este escenario? Sí, el teatro es una de esas pestes que ha logrado sobrevivir a todos los conflictos y problemas que ha tenido la humanidad a través de toda la historia. Y ha tenido periodos de crisis muy fuertes. Con el surgimiento del cine se creyó que el teatro desaparecía de la faz de la tierra porque ya el cine lo iría a reemplazar. Pues no sucedió, el teatro se fortaleció y salió adelante. La aparición de la televisión dijo, ya sí es el final, ya este sí es el canto final para que el teatro desaparezca porque ya no va a tener. La vida nos fue demostrando que no iba a ser así. En esta época actual que estamos viviendo, cuando ya todo se volvió mediático, con la aparición de las redes, el internet, se viene pronosticando nuevamente lo mismo. Y nosotros, los que siempre hemos estado en esta profesión, siempre estamos apegados a lo mismo. El teatro no desaparece porque el teatro es una cosa distinta a todo eso. ¿Por qué? Porque es que el teatro trabaja con lo más íntimo, con lo más sensorial que tiene el ser humano. Y mientras haya gente tocada por esta peste, penetrada por esta peste, que esté dispuesta a mantenerse en esta lucha que no es nada fácil contra enemigos muy grandes y muy poderosos. Siempre habrá también receptores sensibles y con capacidad de dejarse tocar. Y en eso es que el teatro es invencible, porque el teatro toca lo sensorial, lo más delicado de las fibras del ser humano. Entonces seguirá sobresaliendo por encima de todos los obstáculos que se le puedan aparecer en el camino. Y entonces nos tendríamos que remontar a 5.000 años atrás, porque este fenómeno del teatro es un teatro que está registrado desde los griegos y siempre ha tenido esa característica de ser para eso, para conmover, para hacer pensar, para inquietar, para revolucionar, para incomodar muchas veces. Pero esa ha sido la función a través de toda la historia del teatro. Y ahí radica nuestra lucha desde la escuela y desde los grupos en los que hemos trabajado. Claro, yo creo que hay también una tendencia en el arte en general, no solamente en el teatro, también a volver a asimilarse y perder
esa esencia fundamental que es la que tenemos que mantener para poder sobrevivir en todos estos mundos tan difíciles, tan hostiles, ¿no? Luchar por esa esencia fundamental del teatro, que es en todo caso la capacidad de no perder, perdón por la reiteración, la capacidad de sentir, que es que es la función específica del teatro. El público va al teatro a sentir cosas y a vivir experiencias. Mientras eso se lo podamos proporcionar, el teatro seguirá vivo, ¿no? Mientras no nos dejemos asimilar. Así está. Muy bien, hombre Fernando, pues muchísimas gracias. Y pues a todos nuestros invitados e invitadas, pues también muchísimas gracias por estar en esta cátedra, y pues próximamente estaremos con otros temas que seguramente nos van a alimentar y motivar para desarrollar procesos que seguramente convencen, digamos, y motivan desde cualquier escenario, sea académico, sea colectivo, en fin, y en cualquier área de las artes escénicas.